Este tema es algo que me ha costado mucho de realizar para este video. Lo tuve que pensar muchísimo. Y creo que tampoco tenía planeado hablar de este tema en específico en este preciso momento. Hay un comentario en este video que te lo dejo por acá, que si no lo has ido a ver, velo, está tremendo. Y dice a Ovin: hola, ¿podrías hablar sobre cómo lidiar con la soledad física? ¿Cómo puedo evitar que eso me lleve a perseguir a otros? ¿De qué forma puedo satisfacer esa necesidad de contacto para cuando entre con personas que podrían ser mis futuros amigos y no los espante? Es algo que no lo termino de entender. Al principio con esta pregunta respondí mucho con el ego, porque yo ya he pasado esa etapa de soledad y aunque ahorita estoy solo, yo no lo veo como estar solo. ¿Me explico? Es como que antes yo estaba solo y sentía la soledad, pero hoy día a mí me gusta más estar solo y me agrada más la soledad. De hecho, yo di un consejo que me sirvió en su momento, pero lo vuelvo a leer y digo, no fue tan fácil como yo lo estoy explicando. Y lo que digo básicamente es hacerte preguntas personales de por qué te sientes solo, qué te hace falta en tu vida, una pareja, un amigo, un grupo, lo cual llamar familia. Y que todas estas preguntas me sirvieron para entender que no teníamos propio. Bueno, el punto fue que tuve que volver a leer este mensaje porque la verdad al inicio mi ego respondió, evidentemente. Al cabo de un día me di cuenta que tenía que volver al pasado y a recordar. Y me doy cuenta que nunca fue un proceso fácil. Siempre hubo ese sentimiento de estancamiento que yo mismo me decía, yo no puedo conseguir una persona por como soy. Ayer estuve meditando, de hecho, alrededor de 30-40 minutos del tema, se me pasó el tiempo volando, pero simplemente estuve recordando lo que yo había hecho en ese tiempo atrás. Me recordaba esos momentos donde no tenía nadie con quien hablar ni contarle mis problemas, y a veces yo pensé que era por mi forma de ser y de alguna otra forma yo tenía que encajar con las personas con las que yo quería estar. Algo que estuve recordando que me pasó y me dejó emocionalmente un poco tocado. Había un grupo de las personas con las que yo quería estar, a las que yo decía amigos en ese momento. Jugaban voleibol, eran amantes de ese juego. A mí no me gustaba, pero a mí me gustaba estar con ellos. Yo veía que ellos no veían lo mismo de ese sentimiento conmigo. Básicamente yo estaba perdiendo energía ahí. Eso no lo me di cuenta en ese momento. Fue muy duro cuando yo al cabo del tiempo me di cuenta que yo estaba haciendo algo y dándome esa falsa idea de que me gustaba por ellos, no por mí. A mí no me gustaba el voleibol, terminé jugándolo solamente por encajar con ese grupo. Eso fue muy niño, si no me equivoco, a mis 8 o 9 años, no estoy seguro. Y bueno, como se sabe que desde niño uno va cultivando esas creencias para dentro de toda su vida, hay ciertas creencias que uno mismo va adquiriendo por el exterior y uno mismo lo va percibiendo. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, estaba en un grupo de amigos de 3 personas y tuve que verlos partir a cada uno en cada año, llegando al final yo quedándome solo. Pero yo siempre fui una persona positiva desde muy niño y me decía, bueno, se fueron ellos 4, yo puedo hacer amigos con los demás salones, con los demás compañeros de mi salón, ¿por qué no? Pero me di cuenta que no encajaba de ninguna otra forma. No había esa conexión que a mí me gustó tener con esas 3 personas que se habían ido. Simplemente esta perspectiva que yo tenía en este momento me hizo entender a mí mismo que yo iba a quedar solo hasta que viniera alguien que encajara conmigo. Y yo adquirí esa creencia a mí mismo, que hasta que no viniera nadie que encajara con mis 3 amigos que se habían ido del país, yo me iba a sentir solo. Y así fue durante casi 6-7 años. Y te cuento esto porque es duro tapar esa soledad con una falsa felicidad como yo lo hice en ese momento. Yo en cualquier cosa me buscaba mi propia felicidad, me ponía a armar muñecos de papel, me ponía a ver series, me ponía, yo qué sé, a hacer cualquier cosa que me diera una falsa felicidad para tapar ese momento que yo me daba cuenta que estaba solo. Y ya que digo esto, creo que tengo que decir gracias a Dios porque comparado a lo que yo veo en las calles hoy día o con otros familiares que tienen menor edad, yo no la tuve tan grave porque aunque yo viví en esa soledad, yo no entendía que
quería o necesitaba a esas personas, simplemente sentía algo que me da tristeza. Pero esto estábamos hablando de cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años. Ya cuando tenía 14, 15, sí golpeaba más fuerte, lloraba más, tenía sentimientos, no sé si era ira, no sé si era impotencia, no sé si era estrés, nerviosismo, no sé cuáles eran las emociones que sentía en ese momento, pero de que lloraba, lloraba. Luego a mis 15 llegué a ese punto de inflexión donde todo explotó, todo ese sentimiento encontrado que tenía desde mis 9 años explotó en un llanto alrededor como, yo qué sé, 4 horas. Y ni siquiera había iniciado la cuarentena, el COVID. Yo era unos que en ese momento quería que la cuarentena pasase. No quería seguir sintiendo esa soledad en el colegio. Me acuerdo que estábamos iniciando marzo y un domingo nos avisan que en una semana iba a haber cuarentena. Yo en ese momento no lo sabía, pero estaba en cuarto año, me faltan 2 años para graduarme. Y ahí fue un punto de inflexión muy fuerte para mí porque de la nada descubrí que estaba complaciendo a personas para meter una felicidad falsa hacia mí, que de hecho fue algo que yo estuve haciendo todo ese año escolar porque quería de alguna u otra forma llamar la atención de esas personas para cubrir ese vacío que yo tenía dentro. Y ese día preciso donde pasó todo, donde me devasté, es cuando entendí que de ellos no se trata mi felicidad o de ellos no tienen la culpa de que yo me sienta solo de alguna manera. Es que todo trata de mí. Porque yo conscientemente me estaba dando cuenta que no me estaba dando para nada valor. Mi día a día era preocupado de si las demás personas me iban a hablar en ese momento, si yo iba a tener alguna conversación. Fue muy duro. Wow. Venga. No, no, no me veía yo hablando de esto. Por eso es que en la meditación también estuve, se me salió una que otra lagrimilla porque la verdad sé que no soy el único y tengo un primo que está en las mismas y yo noto que él es peor porque él es más consciente de esa soledad. Yo en mi momento no. Yo a cualquier cosa le buscaba esa felicidad. Mi primo no. De alguna otra manera yo le puedo dar consejos, pero al mismo tiempo sé que es una parte de mi ego, porque es un camino personal que cada persona tiene que tomar. Y si mi ego interfiere, está literalmente diciéndole qué es lo que tiene que hacer, cuando yo no sé en qué está viviendo él. Porque yo entendí para mí mismo, para mi creencia de que era mi ego el que quería llamar la atención, el que decía tú tienes que tener atención, tú tienes que tener fama porque eres importante y todas las personas te tienen que hablar. Y cuando no ocurría eso, el ego se veía lastimado. ¿Y quién era el perjudicable ahí? Pues yo, porque mi ego era el que me estaba controlando en ese momento. Esto cuesta contarlo porque ya no hay una empatía realmente en la humanidad. Son personas muy pocas las que tienen esa empatía, las que no tienen ese sentido de juzgar, de que si alguien hace o dice algo, te juzgan, o se ríen de ti, o te desmeritan de tu propio valor. Y a veces, porque me pasó en su tiempo, que también estuve recordando eso, mentimos. Mentimos a esas personas para hacerlas creer que nuestro problema no es de tanto valor o de tanto peso, cuando en realidad el problema nos está perjudicando es a nosotros. A ellos nunca le va a caer un problema que lo cual lo vamos a tener nosotros. Y a veces se pierde esa oportunidad de que no sabes si esa persona tiene una respuesta que te va a ayudar a ti internamente. Supongamos que tenemos a Juan y a Carlos. Ambos tienen una moto. A Juan se le dañó el radiador y Carlos ya reparó una moto con radiador. Juan por pena o por miedo porque no quiere que lo juzguen porque es una moto muy cara, no le dice a Carlos jamás el problema. Y Carlos le pregunta, ¿esa moto no tiene algún problema? No, esa moto está bien, dice Juan. Así mismo es como yo hoy día ya me doy cuenta de las oportunidades que había perdido. Porque yo nunca supe si abrirme de cierto modo con el salón de clase o con alguna otra persona me hubiera ayudado a mí emocionalmente. A día de hoy he llegado a creer que almacenar muchas mentiras nos estancan en la vida
mentimos de qué es lo que hacemos, de quiénes somos realmente. A veces mentimos hasta de nuestro apellido porque nos da alguna especie de pena o vergüenza por simplemente estar con esa persona. Creo que a veces la mejor respuesta para esto es liberarte y, bueno, de alguna otra forma aceptar lo que ha pasado, aunque sea muy duro, la verdad. Porque creo que no todas las personas tienen el poder para aceptarse tal cual como son por miedo o por simplemente tienen esa creencia muy interiorizada. Hoy precisamente estaba viendo un video de una chica que recibió una ayuda de un terapeuta y utilizó un ejercicio que ella misma cuenta que le sirvió. Creo que esto nos puede servir a todos. El ejercicio se trataba de definir la libertad con 12 cosas que nosotros creemos que necesitamos o queremos para ser libres. Esto hacerlo lo más rápido posible, que no le dé tiempo ni a tus emociones ni a tus pensamientos de actuar. A mí este ejercicio me pareció tremendo, lo estaba haciendo de hecho ahorita y hubo varias cosas que yo ya sabía que necesitaba para esa libertad, de cierto modo. Pero hubieron 4 cosas que me las reservo para mí. Nunca las había pensado o nunca había tenido esa emoción con ellos. Simplemente fluí con mi mente y escribí rápidamente 12 cosas. Me puse un temporizador de 30 a 35 segundos y va rápido. Para mí esto es un gran ejercicio que podemos practicar todos en cualquier momento, incluso volverlo a hacer si hay alguna duda en el futuro, porque nos aislamos de esos pensamientos y de esas emociones, está eso claro. Al mismo tiempo es algo beneficioso porque hay pensamientos y hay emociones que son negativos y si nosotros no los controlamos, nos pueden afectar. Los famosos pensamientos intrusivos que llegan a tu mente simplemente para sabotearte tus días o tus años. Realmente hay que hacer un esfuerzo por conocernos primero que todo. Y sí, quizás la sociedad no sea la más empática posible. Hoy día quizás iremos peor con el término de los valores humanos, como realmente nosotros somos por términos de naturaleza. Creo que nos vamos a volver un poco menos amorosos en un futuro, pero hay que esforzarse de cierto modo en conocernos nosotros, en resolver lo que podemos controlar. Y mientras más acabemos esta lucha que nosotros tenemos internamente con nosotros, nos va a servir mucho. Hay que evitar lo peor. ¿A qué me refiero a lo peor? Que te quieras suicidar porque no ves respuestas en tu vida o no ves solución. Pero mira, algo sí tengo claro, que si buscas una pareja ideal, un grupo de amigos, alguien al cual llamarle familia, esa persona existe, o ese grupo de personas que es difícil de encontrar, evidentemente. Eso está claro, no todas las personas son como a ti te gustaría que fueran, pero créeme que existe ese grupo. Somos 8.000 millones de personas. ¿Crees que no habrá 1, 2, 3 personas que estén conectadas contigo? Y otro aporte que te quería dar, si crees en la energía, en Dios, en lo que tú creas, pídele. No desde la escasez, pídele desde la abundancia. Pídele para crecer y elevarte a ti mismo. Eso va a atraer a esas personas que tanto quieres. Y si el aislarse, el estar solo para siempre es bueno, yo creo que no. Y está muy de moda decir de que el estar solo hay que estar macho alfa en el caso de los hombres, que nos vemos a veces menos vulnerables que las mujeres y en realidad ambos tenemos los mismos sentimientos. A veces los hombres yo creo que vamos peor porque somos más almacenadores en el término de sentimiento. Nunca nos gusta expresarnos ni enfrente de una cámara ni enfrente de una persona, cosa de hombres. Pero asimismo no podemos estar solos. Aislarse de la sociedad puede ser bueno, pero aislarse estando solo creo que no es lo más conveniente. Estaba leyendo la Biblia, concretamente aquí la tengo, justamente la estaba volviendo a leer algún que otro capítulo. No creo en las religiones, pero pienso que este libro ayuda mucho. Hay una parte en déjame ver, en Génesis 2, versículo 18, creo que se dice así. Dios dice, no es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Aquí tienes otra ayuda para entender de que estar solo no es lo mejor ni tanto para el hombre ni tanto para la mujer. Qué difícil se me hizo hablar de este tema. La verdad no soy de hablar mucho de mis cosas del pasado. Yo soy de los que piensan que el pasado es pasado y el pasado ya fue. El futuro es la incertidumbre que me está atormentando en estos días, que lo estoy eliminando también. Simplemente me estoy enfocando en vivir en mi presente y hacerlo lo mejor posible. Yo simplemente te podría decir que te desahogues como yo lo hice en su momento. En el caso mío fue muy imprevisto porque es que yo no lo noté. Yo de repente
un viernes estaba bien y el domingo estaba llorando 4 horas. Fue muy duro ese momento, pero después de ese momento noté que las cosas fueron mejorando, fui conociendo más personas, empecé a conocer gente, incluso familiares que yo pensé que nunca iban a estar relacionados con el despertar espiritual, ni con conciencia, ni con todo esto, los he llegado a conocer. Creo que aquí aplica bien el tema de destruir para después volver a construir. No sé si ese fue el punto de destrucción mío, yo espero que sí, pero sin duda eso me ayudó mucho a crear y a retransformar. Me ayudó mucho este video, la verdad, me ayudó a recordar y a transmitir algo que yo pensé que había quedado en un pasado, que no quería volver a hablar en un futuro, y pues llegamos al presente y sucedió todo. Pero me siento bien. La verdad, gracias a Obin por hacerme hablar de esta soledad física. Nunca había tenido esta sensación con el pasado y la verdad creo que de alguna otra forma es beneficiosa en mi presente. Así que nada, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, coméntame qué tal te pareció esta dinámica con el tema de los comentarios. Me pareció muy entretenida y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.